Viaja en el tiempo y redescubre los gadgets más geniales de los años 70, desde reproductores de música revolucionarios hasta las primeras consolas de videojuegos. Estas innovaciones tecnológicas marcaron el futuro y se convirtieron en íconos de su época. Antes del Sony Walkman, la gente solo podía escuchar música en casa o en el auto. Cuando Sony presentó el primer reproductor de casetes verdaderamente portátil en 1979, revolucionó la manera en que disfrutamos la música. El Walkman permitía a los usuarios llevar sus canciones favoritas a cualquier lugar, ofreciendo escucha privada a través de auriculares, algo innovador en ese momento. Era ligero, fácil de usar y fomentó la creciente cultura de la música personal. Se convirtió en un símbolo de estatus, popular entre adolescentes y amantes de la música. La calidad de sonido estéreo del Walkman era impresionante para un dispositivo portátil. Aunque los casetes ya existían, la innovación de Sony los convirtió en un formato dominante. Este dispositivo impulsó el mercado del audio portátil, allanando el camino para los CD players, MP3 y smartphones. Su éxito fue enorme, con más de 400 millones de unidades vendidas en todo el mundo. ¿Recuerdas tu primer Walkman o un casete que escuchabas una y otra vez? La Atari 2600 cambió por completo la industria de los videojuegos al introducir cartuchos intercambiables en lugar de juegos preinstalados. Antes de su lanzamiento, los videojuegos domésticos eran muy limitados, generalmente con consolas de un solo juego. Con la Atari 2600, los jugadores pudieron disfrutar de éxitos de arcade como Pac-Man, Space Invaders y Asteroids en la comodidad de su hogar. Su diseño incluyó joysticks y controladores tipo paddle, ofreciendo una variedad de experiencias de juego. Además, la Atari 2600 ayudó a que los videojuegos se popularizaran en los hogares, atrayendo tanto a niños como a adultos. Aunque al principio tuvo ventas bajas, en los años 80 su popularidad explotó, convirtiéndola en un éxito comercial con más de 30 millones de unidades vendidas. La Atari 2600 estableció las bases de los videojuegos modernos, allanando el camino para PlayStation, Xbox y Nintendo. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste en una consola? La Polaroid SX70 fue una cámara instantánea revolucionaria que eliminó la necesidad de un cuarto oscuro. A diferencia de modelos anteriores de Polaroid, la SX70 producía fotos en color de alta calidad en solo minutos. Su diseño innovador y plegable la hacía compacta y fácil de llevar, ideal para capturar momentos espontáneos. Además, fue la primera Polaroid en utilizar película integral, lo que significaba que ya no era necesario despegar hojas de revelado. Su apariencia futurista la convirtió en una de las favoritas entre fotógrafos, artistas y celebridades, como Andy Warhol. Su tecnología de revelado automático parecía mágica, creando una cultura de fotografía instantánea que aún inspira a marcas como Fujifilm Instax. A pesar del auge de la fotografía digital, la SX70 sigue siendo un ícono para los amantes de la fotografía vintage. ¿Te imaginas un juguete que enseñara a los niños a deletrear con una voz robótica del futuro? A finales de los años 70, esto se convirtió en realidad con el Texas Instruments Speak and Spell. A diferencia de los libros de ortografía tradicionales, este dispositivo portátil utilizaba una tecnología pionera de síntesis de voz, permitiendo que los niños escucharan las palabras en voz alta y aprendieran su pronunciación y escritura. Su diseño naranja brillante, interfaz sencilla y juegos interactivos lo convirtieron en un gran éxito entre niños y padres. El Speak and Spell no era solo un juguete, fue uno de los primeros dispositivos de consumo con voz digital, una innovación que eventualmente dio paso a asistentes de voz como Siri y Alexa. Además, se convirtió en un icono de la cultura pop, apareciendo en la película E.T. el extraterrestre, 1982. ¿Tuviste un Speak and Spell o algún juguete electrónico educativo en tu infancia? El JVC VHS Video Home System fue una de las invenciones más influyentes en la historia del entretenimiento en casa. Antes del VHS, ver películas o programas de TV estaba limitado a transmisiones en vivo o costosas cintas Betamax. Con el VHS, los usuarios podían grabar y ver TV cuando quisieran, cambiando por completo la forma en que consumimos contenido. Aunque su rival Sony Betamax tenía mejor calidad de imagen, el VHS ganó la batalla de formatos gracias a mayores tiempos de grabación y costos más bajos. Para los años 80, el VHS se convirtió en el estándar de la industria, impulsando el auge de tiendas de alquiler de películas como Blockbuster. Su dominio continuó hasta la llegada de los DVD en los años 90. El VHS dejó una huella imborrable en la cultura del entretenimiento, abriendo camino a los DVDs, Blu-ray y plataformas de streaming como Netflix.
¿Imaginas hacer cálculos complejos sin una computadora o calculadora científica? Antes de la HP 35, los ingenieros, científicos y estudiantes dependían de reglas de cálculo voluminosas para resolver ecuaciones avanzadas. En 1972, Hewlett-Packard revolucionó la tecnología con la primera calculadora científica de mano, compacta pero lo suficientemente potente como para manejar logaritmos, trigonometría y exponenciales. En una época en la que las computadoras de escritorio eran enormes y costosas, la HP 35 marcó un antes y un después. A pesar de su alto precio de $395, se convirtió rápidamente en una herramienta indispensable para profesionales, reemplazando los métodos manuales tradicionales. Incluso los ingenieros de la NASA la utilizaron en cálculos para misiones espaciales. Su impacto fue tan grande que, para 1975, la HP 35 contribuyó al declive de la regla de cálculo, estableciendo el estándar para las calculadoras científicas y gráficas modernas. ¿Todavía usas una calculadora científica o confías en tu teléfono para hacer cálculos avanzados? Antes de PlayStation y Xbox, existió una consola que lo comenzó todo. En 1972, la Magnavox Odyssey se convirtió en la primera consola de videojuegos para el hogar, incluso antes de Atari o Nintendo. Creada por Ralph Baer, esta consola pionera utilizaba cartuchos intercambiables, aunque, a diferencia de los actuales, no contenían datos, sino que simplemente modificaban los circuitos internos del dispositivo para generar distintos juegos. Sus gráficos eran simples cuadrados en blanco y negro, y para darle color, los jugadores debían colocar láminas plásticas sobre la pantalla del televisor. La consola incluía accesorios como dados, fichas de póker y tarjetas de puntaje, mezclando el mundo de los videojuegos con los juegos de mesa. Aunque vendió solo 350,000 unidades, sentó las bases de la industria del videojuego moderno. Sin la Odyssey, hoy no tendríamos Nintendo, PlayStation ni Xbox. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos que jugaste? Un formato de video mejor que el VHS, pero que desapareció. En 1975, Sony lanzó el Betamax, uno de los primeros formatos de videocasete para el hogar, permitiendo a los consumidores grabar y ver programas de televisión cuando quisieran. Su calidad de video era superior a la del VHS, pero tenía una gran desventaja. Solo podía grabar 1 hora por cinta, mientras que VHS permitía hasta 2 horas, lo que lo hacía más práctico para películas y programas largos. A pesar de su tecnología avanzada, Betamax perdió la batalla contra VHS en los años 80, en parte porque Sony restringió su licencia, mientras que JVC permitió que múltiples fabricantes produjeran dispositivos VHS, haciéndolos más baratos y accesibles. Aunque Betamax desapareció, su impacto fue enorme. Inició la revolución del video en el hogar, impulsando el auge de los videoclubes y la grabación doméstica. ¿Tu familia tuvo una videocasetera Betamax o VHS? Hoy podemos grabar programas con un clic, pero en los años 70 eso era revolucionario. En 1972, Philips lanzó el N1500, una de las primeras videograbadoras para el hogar, permitiendo a los usuarios grabar y reproducir programas de TV en cualquier momento. A diferencia de los antiguos grabadores de carrete abierto, el N1500 usaba cintas en casete, facilitando su uso. Además, incluía una función de temporizador, algo que después se convertiría en un estándar en VHS y DVRs. Sin embargo, tenía limitaciones, como un tiempo de grabación corto, 30 a 60 minutos, y un precio elevado, alrededor de 600 libras, equivalente a miles de dólares actuales. A pesar de su alto costo, el N1500 allanó el camino para el VHS y Betamax, permitiendo a los usuarios controlar su propia programación televisiva. El videojuego que inició toda una industria. En 1972, Atari lanzó Pong, el primer videojuego arcade exitoso comercialmente. Su mecánica era simple. 2 paletas golpeaban una pelota pixelada de un lado a otro, imitando un partido de ping-pong. Aunque su diseño era minimalista, Pong se volvió un fenómeno, atrayendo jugadores a arcades y bares en todo el mundo. Su éxito llevó a la creación de Pong para el hogar en 1975, permitiendo que la gente jugara en sus propios televisores. Más que solo un juego, Pong demostró que los videojuegos podían ser rentables, lanzando una industria multimillonaria. Sin Pong, probablemente no existirían Super Mario, Call of Duty o Fortnite. Fue más que un juego, fue el inicio del entretenimiento interactivo tal como lo conocemos hoy. ¿Imaginas un reloj que pareciera sacado de una película de ciencia ficción? En los años 70, los relojes LED eran lo último en tecnología futurista.
A diferencia de los relojes analógicos o mecánicos tradicionales, estos dispositivos presentaban pantallas LED rojas brillantes que mostraban la hora con solo presionar un botón. El primer reloj LED comercialmente disponible, el Pulsar P1, fue lanzado en 1972 por Hamilton, con un asombroso precio de $2.100, más caro que un Rolex en ese momento. A pesar de su elevado costo, los relojes LED rápidamente se convirtieron en un símbolo de innovación y estatus. Celebridades y entusiastas de la tecnología los adoraban, y pronto modelos más asequibles llegaron al mercado. Sin embargo, estos relojes tenían una gran desventaja. Su batería se agotaba rápidamente, lo que obligaba a los usuarios a presionar el botón cada vez que querían ver la hora. A finales de los años 70, los relojes LCD con pantalla siempre encendida tomaron su lugar, pero los relojes LED siguen siendo un clásico de la nostalgia retro. ¿Prefieres los relojes digitales o los relojes clásicos analógicos? ¿Te imaginas llevar una clase de matemáticas entera en la palma de tu mano? A principios de los años 70, las calculadoras eran grandes, caras y limitadas a oficinas y universidades. Pero en 1972, Casio cambió todo con la Casio Mini, una de las primeras calculadoras de bolsillo asequibles. Su diseño compacto y su pantalla LED la hacían mucho más práctica que las antiguas máquinas sumadoras mecánicas. Con un precio de 12.800 yenes, alrededor de $100 en la época, fue un gran avance que puso los cálculos digitales al alcance de estudiantes, profesionales y hogares. En solo 10 meses, se vendieron más de 1 millón de unidades, demostrando la enorme demanda de calculadoras personales. Esta innovación allanó el camino para las calculadoras científicas y gráficas, cambiando la forma en que resolvemos problemas matemáticos hoy en día. Antes de los sintetizadores portátiles, la música electrónica estaba limitada a estudios gigantescos. En 1970, Robert Moog presentó el Mini Moog, un sintetizador revolucionario que hizo que la música electrónica fuera accesible para los músicos. A diferencia de los primeros sintetizadores modulares, que eran enormes y complicados, el Mini Moog tenía circuitos preconfigurados que eliminaban la necesidad de cableado manual. Esto lo convirtió en un favorito de músicos de rock, jazz y electrónica, ayudando a moldear géneros como el rock progresivo, la música disco y la electrónica temprana. Bandas y artistas como Pink Floyd, Kraftwerk y Herbie Hancock usaron el Mini Moog para crear sonidos icónicos. Sus tonos cálidos y analógicos se convirtieron en leyenda, y hasta el día de hoy, muchos fabricantes intentan replicar su sonido clásico. El Mini Moog demostró que los instrumentos electrónicos podían ser expresivos y musicales, sentando las bases para la música digital moderna. ¿Te imaginas una cámara que fuera pequeña, fácil de usar y con flash incorporado? En los años 70, la mayoría de las cámaras eran grandes y complicadas, pero la Kodak Extralight 110 cambió eso. A diferencia de las cámaras reflex voluminosas, la Extralight 110 era lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo, lo que hacía que la fotografía fuera más cómoda y accesible. Utilizaba el formato de película 110, un sistema de cartuchos que eliminaba la necesidad de enhebrar manualmente la película, simplificando el proceso de carga. Además, esta cámara introdujo flash incorporado, una gran innovación que permitía tomar fotos en condiciones de poca luz sin necesidad de un flash externo. Se convirtió en un éxito, especialmente entre viajeros y fotógrafos aficionados. Aunque la película 110 fue superada por el formato de 35 mm y la fotografía digital, la Extralight 110 sigue siendo un icono nostálgico de la fotografía portátil. ¿Tienes fotos impresas tomadas con una cámara Kodak? Antes de los DVDs y los Blu-ray, existía un formato que prometía calidad superior al VHS. En 1978 se introdujo el Laserdisc, el primer formato óptico de video, que sentó las bases para los CDs, DVDs y Blu-ray. A diferencia de las cintas VHS, los Laserdiscs ofrecían mejor calidad de imagen y sonido, además de mayor durabilidad. Sin embargo, estos discos tenían varias desventajas. Eran costosos, los reproductores eran voluminosos y cada disco solo podía almacenar entre 30 y 60 minutos por lado, lo que obligaba a los usuarios a voltearlos a la mitad de la película. A pesar de estos problemas, el formato ganó una base de seguidores leales, especialmente entre cinéfilos y entusiastas del cine en casa, que valoraban su calidad de imagen superior. Aunque el Laserdisc nunca reemplazó al VHS, su tecnología influyó en el desarrollo de los formatos ópticos modernos. Mucho antes de los teléfonos móviles, había una forma de comunicación que conectaba a conductores y entusiastas: la radio CB. Durante los años 70, la radio Citizen Band CB
se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente entre camioneros, radioaficionados y servicios de emergencia. Originalmente desarrollada para comunicación de corto alcance, permitió a las personas hablar entre sí sin necesidad de un teléfono. En los Estados Unidos, la crisis del petróleo de 1973 y las nuevas leyes de límite de velocidad hicieron que los camioneros dependieran de la radio CB para evitar controles de velocidad y organizar paradas de combustible. Pronto, incluso el público general la adoptó, creando un lenguaje de jerga único con frases como Breaker 19 y 10-4. Apareció en películas icónicas como Smokey and the Bandit, 1977. Y aunque su popularidad disminuyó con la llegada de los teléfonos celulares e Internet, la radio CB sigue siendo una herramienta esencial para camioneros y aventureros off-road. ¿Alguna vez has usado una radio CB o escuchado sus famosos códigos? ¿Un reloj que también fuera una calculadora? En los años 70, eso era tecnología de otro nivel. En 1975 surgió el reloj calculadora, el gadget definitivo para los amantes de la tecnología. Estos relojes combinaban un reloj digital con una mini calculadora funcional, permitiendo a los usuarios realizar operaciones matemáticas básicas en cualquier momento. Los modelos más icónicos fueron lanzados por Casio y Hewlett-Packard, con pequeños botones diseñados para cálculos rápidos. En una época en la que las computadoras personales eran raras y costosas, tener un dispositivo de este tipo en la muñeca era una gran innovación. Su popularidad explotó en los años 80, en parte gracias a referencias en la cultura pop, como Marty McFly usando uno en Volver al Futuro, 1985. Aunque fueron desplazados por los relojes inteligentes y smartphones, los relojes con calculadora siguen produciéndose y son muy valorados por los fanáticos de la tecnología retro. ¿Alguna vez tuviste un reloj calculadora o conoces a alguien que lo usara? Hoy en día llevamos computadoras en nuestros bolsillos, pero en 1975, una portátil aún pesaba 25 kilogramos. La IBM 510, lanzada en 1975, fue una de las primeras computadoras portátiles, aunque con un peso de 55 libras, 25 kilogramos. Lo de portátil era relativo. Este dispositivo incluía un teclado, pantalla y almacenamiento incorporado, algo revolucionario en su época. A diferencia de las enormes computadoras de las empresas, el IBM 510 permitía a los profesionales realizar tareas avanzadas desde su escritorio. Programado en APL y BASIC, dos de los lenguajes más importantes de la época, el IBM 510 fue un paso clave en la evolución de las computadoras personales. Sin embargo, su alto precio, desde $8.975, equivalente a más de $40.000 actuales, limitó su acceso solo a científicos, empresas y agencias gubernamentales. Aún así, este modelo allanó el camino para la llegada del IBM PC 1981, que transformó el mundo de la computación. ¿Cuál fue la primera computadora que usaste? Una consola que era más avanzada que la Atari 2600, pero que casi nadie recuerda. En 1977, la Bally Astrocade fue una de las consolas más potentes de su época, ofreciendo gráficos superiores y un lenguaje de programación BASIC incorporado, lo que permitía a los usuarios crear sus propios juegos. Sus controles también eran innovadores, combinando joystick y dial tipo paddle, lo que hacía que los juegos fueran más versátiles. Sin embargo, a pesar de su tecnología avanzada, la Bally Astrocade tuvo problemas de distribución y marketing, lo que impidió que se convirtiera en un éxito masivo. Aún así, ganó una base de seguidores leales entre programadores y entusiastas de los videojuegos, muchos de los cuales crearon software propio para la consola. Hoy en día, la Bally Astrocade es un objeto de colección muy buscado, representando una gran oportunidad perdida en la historia de los videojuegos. Mucho antes de la Sega Genesis y Sonic, hubo una consola que marcó el inicio de Sega en los videojuegos. La Sega SG-1000, lanzada en 1979, fue la primera consola doméstica de Sega, estableciendo las bases para su futuro en la industria. Aunque no tuvo un gran éxito fuera de Japón, la SG-1000 sentó las bases para consolas como la Master System y la Mega Drive, Genesis. En comparación con la Atari 2600, la SG-1000 tenía gráficos más nítidos y mejor sonido, y usaba cartuchos intercambiables, permitiendo una biblioteca de juegos en constante crecimiento. Sin embargo, su lanzamiento fue eclipsado por la llegada de la Nintendo Famicom, NES, en 1983, que terminó dominando el mercado.
A pesar de esto, la SG-1000 jugó un papel clave en el crecimiento de Sega como una potencia en el mundo de los videojuegos. Hoy en día, la SG-1000 es un artículo de colección raro y muy valorado entre los fanáticos de los videojuegos retro. ¿Recuerdas cuando marcar un número significaba girar un disco una y otra vez? En los años 70, los teléfonos de botones comenzaron a reemplazar lentamente los modelos de disco, marcando un cambio importante en la comunicación. Estos teléfonos touch-tone, introducidos por AT&T, utilizaban un teclado numérico en lugar del disco giratorio, lo que hacía que marcar fuera más rápido y eficiente. Funcionaban con un sistema de señalización multifrecuencia de doble tono, DTMF, mejorando la velocidad y confiabilidad de las llamadas. Al principio, estos teléfonos eran un lujo, pero a finales de los años 70 se volvieron más asequibles y comunes en hogares y negocios. Su diseño moderno y elegante los hizo altamente deseados. Además, la introducción de teclas especiales como el asterisco y el numeral preparó el camino para los sistemas de respuesta automática. El teléfono de botones sentó las bases para los teléfonos móviles y el marcado digital, convirtiéndose en una innovación clave en la historia de las telecomunicaciones. ¿Todavía recuerdas el sonido de los teléfonos de disco o llegaste a usar uno? Antes de los CDs y las playlists digitales, las caseteras eran el alma de la música en casa. En los años 70, el Pioneer Stereo Cassette Deck transformó la forma en que la gente escuchaba música, ofreciendo una calidad de sonido superior y convirtiéndose en el estándar de oro para los audiófilos. A diferencia de los reproductores de casetes más antiguos, los modelos de Pioneer incluían reducción de ruido Dolby, eliminando el molesto sonido de fondo. También introdujeron la tecnología de Auto Reverse, permitiendo que las cintas se reprodujeran en ambos lados sin necesidad de voltearlas manualmente. Además, modelos avanzados ofrecían medidores BU, ajuste de niveles de grabación y ecualizadores para un mayor control del sonido. Aunque los vinilos seguían siendo populares, los casetes permitieron la portabilidad y la personalización de la música, con la creación de mixtapes que definieron a generaciones. Gracias a estas innovaciones, los casetes prosperaron hasta la llegada de los CDs en los años 80 y 90. ¿Cuántas veces has presionado el botón de snooze? Agradece a los años 70 por eso. Antes de los relojes digitales, la gente dependía de relojes mecánicos que requerían ser dando cuerda y solían ser bastante ruidosos. En la década de 1970, los relojes despertadores digitales revolucionaron las mañanas al introducir pantallas LED y LCD que permitían una lectura más clara de la hora, incluso en la oscuridad. Con el tiempo, los modelos LCD se volvieron populares porque consumían menos energía y eran más fáciles de ver. Además, surgieron versiones con radio AM/FM, permitiendo a los usuarios despertarse con música en lugar de un zumbido molesto. Pero el mayor invento de todos, el botón de snooze, una función que rápidamente se convirtió en un hábito difícil de abandonar. Aunque hoy en día los smartphones han reemplazado muchos relojes despertadores, los modelos digitales siguen siendo una opción confiable en los hogares. ¿Eres de los que presionan el snooze varias veces antes de levantarte? En una época sin smartphones ni consolas portátiles, existió un gadget que lo cambió todo. En 1978 se lanzó Merlin, uno de los primeros juegos electrónicos portátiles, diseñado para ofrecer entretenimiento interactivo con solo 11 botones rojos y un altavoz. Su forma, parecida a un teléfono, lo hacía aún más atractivo. Con 6 juegos incorporados, como Tic-Tac-Toe, Mindbender y Music Machine, Merlin no solo era un juguete, sino también una herramienta para la creatividad y el pensamiento lógico. Fue un éxito absoluto, con más de 5 millones de unidades vendidas en los años siguientes. Merlin demostró que los juegos electrónicos portátiles tenían futuro, inspirando consolas icónicas como Game Boy y PSP. A pesar de su simplicidad, su jugabilidad adictiva lo convirtió en un clásico de la tecnología retro. Mucho antes de los teléfonos inteligentes y las consolas de mano, los videojuegos eran simples pero adictivos. En los años 70 surgieron los primeros juegos electrónicos portátiles que permitieron a los jugadores llevar la diversión a cualquier lugar. Empresas como Mattel, Milton Bradley y Coleco lideraron esta revolución con juegos electrónicos que usaban pantallas LED o LCD y mecánicas básicas de movimiento. Entre los primeros éxitos estuvieron Auto Race, 1976, y Football, 1977, que cautivaron a millones de jugadores. Aunque rudimentarios en comparación con los videojuegos modernos, estos dispositivos pavimentaron el camino para consolas portátiles icónicas como el Nintendo Game & Watch, 1980s, y el Game Boy,
1989. Su bajo costo y simplicidad los convirtieron en una gran opción para niños y jugadores casuales. Hoy en día, estos juegos electrónicos son artículos de colección, representando el nacimiento del gaming portátil moderno. ¿Cuál fue el primer videojuego portátil que jugaste? ¿Qué pasaría si un reloj pudiera ser más preciso, más asequible y no necesitara mantenimiento constante? En 1974, Casio revolucionó la industria relojera con el Casio Quartz Watch, un reloj digital que combinaba exactitud, estilo y accesibilidad. A diferencia de los relojes mecánicos, que requerían darles cuerda regularmente, los relojes de cuarzo utilizaban un cristal vibratorio para mantener la hora con precisión inigualable. El primer modelo de Casio, el Casio Tron, incluso incluía un calendario automático, algo innovador en ese momento. Gracias a su bajo costo y precisión, los relojes de cuarzo rápidamente dominaron el mercado, superando a los relojes suizos tradicionales. Durante los años 70 y 80, Casio siguió innovando con relojes calculadora, modelos resistentes al agua y relojes deportivos. Su tecnología fue clave en la evolución de los relojes inteligentes y dispositivos digitales actuales. A día de hoy, los relojes de cuarzo vintage de Casio siguen siendo muy valorados por coleccionistas y entusiastas del retro tech. Antes del GPS y Google Maps, los conductores dependían de mapas en papel y su sentido de la orientación. Sin embargo, en los años 70, Japón experimentó con los primeros sistemas electrónicos de navegación. A diferencia de los GPS modernos, estos sistemas primitivos no utilizaban satélites, sino que dependían de señales de radio, mapas físicos en pantalla y cálculos de movimiento. Uno de los primeros ejemplos fue el Honda Electrogyrocator 1981, que utilizaba giroscopios de gas para rastrear el desplazamiento del vehículo. A finales de los años 70, empresas como Toyota y Nissan ya trabajaban en sistemas rudimentarios de navegación electrónica. Aunque estos dispositivos eran básicos en comparación con los actuales, allanaron el camino para los sistemas de navegación satelital que se volvieron populares en los años 90. Hoy, estos primeros experimentos son considerados la base de la navegación digital moderna. ¿Un dispositivo portátil que hiciera cálculos sin agotar la batería en minutos? En 1973, Sharp lanzó la EL805, la primera calculadora de bolsillo con pantalla LCD, revolucionando la electrónica de consumo. Antes de esto, la mayoría de las calculadoras usaban pantallas LED que consumían más energía y reducían la duración de la batería. La tecnología LCD de bajo consumo permitió que las calculadoras fueran más delgadas, ligeras y eficientes, facilitando su uso diario. La EL805 se volvió especialmente popular entre estudiantes y profesionales, marcando un hito en la historia de la tecnología portátil. Este avance tecnológico sentó las bases para el desarrollo de calculadoras solares en los años 80 y pantallas digitales de bajo consumo en otros dispositivos. Incluso hoy, las calculadoras LCD siguen siendo herramientas esenciales en la educación y los negocios. ¿Sigues usando una calculadora física o prefieres las apps de tu smartphone? Imagina poder caminar mientras hablas por teléfono sin estar atado a un cable. En los años 70, los teléfonos inalámbricos de primera generación ofrecieron por primera vez esta libertad. Estos teléfonos utilizaban señales de radio para conectarse a una base estacionaria, permitiendo movilidad dentro del hogar. Sin embargo, los primeros modelos tenían grandes limitaciones. La calidad del sonido era pobre, con estática y ruido de fondo. El alcance era limitado, y moverse demasiado lejos significaba perder la señal. No contaban con seguridad, lo que permitía que los vecinos pudieran escuchar conversaciones accidentalmente. A pesar de estos problemas, los teléfonos inalámbricos se convirtieron en un símbolo de modernidad, evolucionando durante los años 80 y 90 con mejor calidad de sonido y mayor duración de batería. Su éxito pavimentó el camino para los teléfonos móviles, consolidando la era de la comunicación inalámbrica. Antes de que las computadoras fueran algo común en los hogares, eran enormes máquinas utilizadas solo en empresas y universidades. Pero en 1976, el Apple I cambió el panorama al demostrar que las computadoras podían ser personales, accesibles y útiles para cualquier persona. Diseñada por Steve Wozniak y Steve Jobs, la Apple I fue una de las primeras computadoras vendidas como un circuito ensamblado, aunque los usuarios tenían que proporcionar su propio teclado, monitor y fuente de energía. Solo se produjeron 200 unidades, pero su impacto fue inmenso. Inspiró la creación de la Apple II, 1977,
una de las primeras computadoras domésticas de éxito comercial. Este periodo también vio el auge de otros modelos pioneros como la Commodore PET y la TRS-80, que ayudaron a dar forma a la revolución de las computadoras personales. ¿Cuál fue la primera computadora que usaste en tu vida? Espero que hayas disfrutado este viaje por los gadgets más icónicos de los años 70. ¿Cuáles de estos recuerdas? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte para más nostalgia tecnológica. ¡Hasta la próxima!